Acompañen por favor a Génesis capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 21 al versículo 24. Inmediatamente después estaremos leyendo la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 5. Empezamos nuestra lectura en Génesis capítulo 5. Dice, hermanos, el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Muy bien, Hebreos capítulo 11. Vamos a estar, hermanos, en esta tarde, la mayoría de la lección en Génesis y en Hebreos. El versículo 5 del capítulo 11 dice lo siguiente: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso o lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando nosotros leemos sobre personajes como estos, donde aparecen muy poco en la Escritura, nos quedamos, hermanos, a veces insatisfechos y con curiosidad de saber más acerca de ellos. Nos gustaría incluso a veces saber más sobre, en este caso, sobre Enoc. ¿Cómo fue específicamente la vida de Enoc? ¿Qué hizo durante esos 365 años? Porque 365 años son muchos años y posiblemente hizo muchas cosas durante ese tiempo. Nos llama la atención que Enoc fue uno de dos hombres que no experimentó la muerte como el hombre la experimenta, el otro siendo Elías. Ahora, la Escritura no nos contesta la razón del por qué específicamente Dios se lo llevó. Y algunos pueden decir que fue porque el mundo estaba lleno de maldad, porque Dios quería evitarle sufrimiento a Enoc. Y hay muchas razones que suenan lógicas, pero la Escritura no nos dice exactamente el por qué. Ahora, aunque Enoc no murió como nosotros en algún momento hemos de morir, sí tuvo que haber una transformación, ¿verdad?, de lo físico a lo espiritual, ya que nada físico puede entrar a este lugar en cuanto a lo espiritual. Y lo que quiero que hagamos en esta tarde, vamos a estudiar un poco acerca de Enoc y las virtudes de este hombre. Porque aunque no tenemos mucho sobre él, y de hecho muy poco, solamente aquí en Génesis, en Hebreos y en Judas, el versículo 14, creo yo que podríamos nosotros ver algunas virtudes y características que como cristianos nosotros también debemos aplicar ahora en día. Y a veces lo hermoso de la Escritura, que a veces no necesitamos mucho acerca de un personaje para saber que fue un hombre de Dios y que nosotros también podríamos y podemos hacer lo mismo que ellos hicieron. Y usted lee, por ejemplo, Romanos 15:4, donde se nos dice que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza. 1 Corintios 10 también habla acerca de eso y estudiamos esos versículos el día miércoles. Pero bien, vamos a empezar. Mire, primero encontramos en Génesis que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y creo que eso es muy simple de notar, porque Génesis 5, 21 al 24 lo enfatiza dos veces. Dos veces se nos dicen en esos versículos que Enoc caminó con Dios. No una vez, sino dos veces en esos versículos. Y Hebreos también hace un énfasis acerca de la vida, la calidad de vida que llevó Enoc.
Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, Génesis claramente quiere enfatizar un punto. En el versículo 22, caminó Enoc con Dios, y después usted lee el versículo 24, Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Y otro hombre que caminó con Dios fue Noé. Y esos hombres fueron hombres obedientes. Fueron hombres que hicieron la voluntad de Dios. Por lo tanto, algunos han mencionado que el significado de caminar con Dios es agradar a Dios, es de obedecer a Dios, estar de acuerdo con los mandamientos y los límites que Dios nos ha puesto. En Judas 1:14, el escritor habla acerca de una profecía de Enoc, lo cual nos da a entender que Enoc en algún momento también llegó a ser un hombre que profetizó. Es decir, llevó la palabra de Dios a otros. Usted estudia la historia de los profetas y era una vida difícil. Tener que hablar a gente a veces obstinada y terca, o gente que a veces no quería escuchar. Y uno de los ejemplos, hermanos, que me encanta leer acerca de lo que era ser un profeta es sobre Ezequiel. Y de hecho tenía planeado hablar de él el día de hoy. Pero en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Ezequiel, se le dice a este profeta que iba a sufrir por causa del trabajo que tenía que hacer. Y yo me pongo a pensar sobre Enoc. Teniendo que profetizar a veces a gente obstinada es muy, muy difícil. Como maestro a veces lo hago constantemente. Y a veces los niños no quieren oír, no quieren hacer caso. Y estoy seguro que algunos padres también han experimentado eso. Incluso muchos predicadores también han visto y han sentido lo frustrante que es tener que enseñar a gente que no quiere hacer caso. Y yo no sé si es el caso con el hermano Israel, pero he escuchado hermanos que expresan su tristeza, su frustración y dicen, hermano, es que ya enseñé esto miles de veces. Y los hermanos no quieren hacer caso. Y Enoc viene entonces, estuvo con Dios, enseñó lo que Dios le tenía, lo que Dios le decía que dijera a los demás. Pero hay algo interesante, hermanos, sobre esa relación entre Enoc y Dios. Y es que Enoc comenzó a caminar con Dios cuando tuvo hijos. Mire lo que dice el versículo 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Es decir, tuvo un hijo. ¿Quién es el hijo de Enoc? Matusalén. A la edad de 65 años. Y caminó Enoc con Dios, ¿cuándo? ¿Antes de tener a Matusalén? No, según el versículo 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Es decir, hermanos, la relación entre Enoc y Dios comenzó después que este hombre tuvo un hijo. Es decir, la paternidad cambió a Enoc. Ser padre cambió la perspectiva de Enoc. Y ustedes que son padres, estoy seguro que su vida cambió cuando tuvieron a su primer hijo o su primera hija. Hay una hermana donde soy miembro. De hecho es familiar de unos hermanos de aquí, así que no voy a mencionar los nombres. Pero esta hermana es una hermana muy intensa. Muy, muy intensa. Y la hermana habla así, 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 así. Y la hermana a veces cuando nos juntamos habla acerca de su experiencia como madre y habla acerca de su vida antes de ser madre. Y la hermana dice que antes de ser mamá ella era tremenda y dice, si crees que ahorita soy intensa, me hubieras visto antes de ser mamá. Oh, no me quiero imaginar. Y la hermana dice, cuando tuve a mi hija,
mi vida cambió. Completamente. No volví a ser la misma. Mi vida ha cambiado. Dios, según ella, dice que Dios la aprobó. Y la hermana dice que ella está muy agradecida con Dios por haber tenido hijos. Uno de mis supervisores también, cuando se dio cuenta que voy a ser padre, me dijo: yo fui mejor hombre cuando tuve hijos. Hermanos, algo cambió en Enoc cuando se convirtió en padre. Algo cambió en su vida. Posiblemente se dio cuenta que no podía ser un buen ejemplo para sus hijos si no caminaba con Dios. Posiblemente se dio cuenta que Dios le había dado esta bendición y que él debía entonces caminar con él, ser un buen hombre, un hombre de Dios. Y aunque no sabemos acerca de la mujer de Enoc, como es el caso con muchas de las mujeres escritas aquí en Génesis acerca de los patriarcas, por ejemplo, no sabemos el nombre de la esposa de Noé. No sabemos nada acerca de la esposa de Enoc, pero lo que sí sabemos es que la vida de este hombre cambió. Y qué hermoso, hermanos, es poder seguir a Dios. Hemos estado hablando, los muchachos, en las mañanas, el día de ayer, acerca de la importancia de tener una buena relación con Dios en la juventud, porque hay muchas oportunidades. Pero bien, sabe, algunos no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios en la juventud, y algunos ya de grandes. Y bien, Enoc, hermanos, caminó con Dios después de haber tenido a su hijo. Enoc decidió que era necesario caminar con el Señor e hizo un buen trabajo. Enoc, hermanos, según la Escritura, no solamente empezó a caminar con Dios después de haber tenido a su hijo, pero caminó con Dios 300 años. A la edad de 65, según el versículo 21, tuvo a Matusalén. La edad completa de Enoc fueron 365 años, según el versículo 23. Entonces, 300 años, dice el versículo 22, es lo que caminó con Dios. 300 años. Eso es mucho tiempo. Esos son muchos años. Enoc dedicó su vida a caminar con el Señor. Y el hermano ayer mencionaba algo muy importante, que el hermano Israel no va a poder jubilarse. Bueno, ninguno de nosotros realmente puede jubilarse. Ningún cristiano que realmente ama al Señor podrá jubilarse, hermano. Se jubila cuando muere. No solamente los predicadores, sino todos. A veces durante la comida comía con las maestras y decían: no, me faltan 5 años, me faltan 10 años. Y yo decía: no, hombre, me faltan muchos años para jubilarme. Y espero ese día. Pero como cristiano no hay un momento. Su momento de retirarse como cristiano es el día que usted se va de este mundo. 300 años dedicó su vida al Señor. Muchos cristianos después de 30 años, después de 40 años, se alejan. Y para ellos, ahí acabó el caminar con Dios. Pero para Enoc, hermanos, fue hasta el último momento de su vida. 300 años. Es mucho tiempo. Él pudo aguantar todos esos años. Y nuevamente no sabemos cómo fue su vida. Las dificultades que posiblemente tuvo que enfrentar por causa del Señor. Bien, la Escritura habla acerca de aquellos que andan juntos. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es imposible. Es imposible que dos personas estén juntas, pero no de acuerdo. Es muy difícil, ¿no cree usted?
Usted se casó con su esposo, con su esposa, porque estuvieron de acuerdo en esa decisión. Usted no se casa con una persona y, oh, no me quería casar, entonces, ¿por qué se casó? Enoc estuvo de acuerdo con los mandamientos, con los límites que Dios pone. Y sabes, son buenos límites, son buenos mandamientos. Son para nuestro bienestar. La gente del mundo no entiende eso. La gente del mundo cree que Dios quiere limitar nuestra vida, nos quiere controlar, nos quiere sumisos. Y la verdad es que sí. Para que vivamos una vida buena. ¿Qué persona, hermanos, entregada completamente al pecado puede usted decir que vive feliz? Y vive una vida de satisfacción, y a la mejor satisfacción en la carne, pero una vida realizada no. Muchas preocupaciones, pone su vida en riesgo, pone la vida de los demás en riesgo. Pero Enoc caminó con Dios. La Escritura nos pide que nosotros también hagamos lo mismo. Que caminemos con Dios. Que caminemos con el Señor. Que tengamos una buena relación con Él. Que lo conozcamos. Hermanos, que lleguemos a enamorarnos del Señor. Así como usted está enamorada de su esposo, de su esposa, porque sabe que no hay otro hombre tan apuesto como el suyo. Oh, usted lo ve y dice, wow, me casé con un galán, con un hombre alto y apuesto. Y los hombres también, lo mismo con las hermanas. Oh, no hay otra mujer tan hermosa como la que escogí. Es enamorarse, hermanos, es enamorarse de Dios, de conocer a Dios íntimamente. No hay nadie más como Él. No espere a tener hijos para tener una buena relación con el Señor. Porque ese no es el punto que estoy tratando de enfatizar, especialmente para los jóvenes. O el hermano dice, hasta que tenga hijos, camino con Dios. No. Bien, él tuvo la oportunidad y se presentó a esa edad. Pero nosotros podemos, a cualquier edad, en cualquier momento. Bien, hermanos, otra de las cosas que vemos acerca de Enoc es que Enoc fue un hombre de fe. Mire, usted va a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de hombres que tuvieron fe en Dios, que confiaron plenamente en las palabras que Dios les había dicho. Dios le dijo a Noé, Noé va a llover. Jamás ha llovido. ¿Y qué hizo Noé? Noé creyó. A Moisés se le dijo también que Dios sacaría al pueblo de Egipto y Moisés creyó. En Hebreos capítulo 11, el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, mire, después es lógico que después de 300 años, Enoc conociera bien a Dios. Dios hablaba con estos hombres, por lo tanto, Dios y Enoc tuvieron conversaciones. Enoc sabía acerca de la fidelidad de Dios, confiaba en Dios. Dios había expresado, Dios había compartido sus promesas con Enoc y Enoc las creyó. Y por eso el versículo 5 nos dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Entonces, hermanos, ¿por qué caminar con Dios si no creen en las promesas de Dios? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido que Enoc caminara con Dios si no creía en Dios, si no creía en las promesas de Dios. ¿Quién de ustedes, muchachitos, que en algún día podrán estar de novios o novias y andan con alguien que les dice que los ama, pero demuestran lo contrario? Ustedes no van a seguir en esa relación, o espero que no.
Enoc sabía que Dios era fiel, confiaba en Dios. Y eso, hermanos, daba aún más fuerza a su convicción de caminar con Él. Porque si yo sé que una persona es fiel, es confiable, no rompe sus promesas, yo voy a estar con esa persona. Pero si hay una persona que no es confiable, que rompe sus promesas, que constantemente me está mintiendo, yo no voy a estar ahí. No voy a perder mi tiempo. Es muy probable, hermanos, es muy probable que Dios le dijera a Enoc que se lo iba a llevar. Es muy probable que Enoc supiera los planes de Dios en cuanto a él. Estoy seguro que Enoc sabía que él no experimentaría la muerte como los demás. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Usted lee el capítulo 11 y a todos estos hombres se les dijo algo. Por ejemplo, a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, a Abraham se le hace 3 promesas. Dios le hace 3 promesas. Una gran descendencia tomaría la tierra y también de él serían benditas todas las naciones del mundo. Y Abraham creyó. Moisés creyó las palabras de Jehová. Noé creyó. Abel creyó. Por lo tanto, Enoc también. Ahora mire, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo hacer yo esta aclaración que probablemente Enoc lo sabía? Bueno, porque en Segunda de Reyes, capítulo 2, usted me dirá, ahí no habla de Enoc. No habla de Enoc, pero habla de Elías. ¿Y qué tiene Enoc? ¿Qué tiene Enoc que también tuvo Elías? ¿Qué similitud hay entre estos dos personajes? Bueno, hermanos, los dos personajes fueron llevados por Dios. Mi pregunta es, ¿Elías lo sabía? ¿Elías sabía que Dios se lo iba a llevar? Bueno, mire, Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, el versículo 1 al versículo 11. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces, Dios ya tenía este plan. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, descendieron los dos. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Elías lo sabía. No solamente Elías lo sabía, Eliseo lo sabía y los profetas que se acercaron a Eliseo también lo sabían. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, versículo 3, bien le hacen la pregunta. Eliseo dice, sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, y le hicieron la misma pregunta a Eliseo. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Hermanos, yo me imagino a Eliseo fastidiado. Por favor, dejen de preguntarme eso. Sí, lo sé. Y yo me pongo en los zapatos de Eliseo y digo, estaban picando ahí la herida de Eliseo, porque Eliseo no quería que Elías se fuera. Eliseo, ¿lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Lo sabes, Eliseo? Sí, yo lo sé. Lo sabían. El versículo 6.
Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces ellos dos no iban solos, venían muchos hombres también. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que ¿qué? Que yo sea quitado de ti. Elías lo sabía. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, y si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino y se lo llevó. Pero bien, hermanos, mire, Eliseo, Elías y todos estos hombres sabían, conocían los planes de Dios. Y estoy seguro que Enoc también, y Enoc creyó a las palabras de Dios. Enoc creyó y supo, estuvo con convicción, tenía convicción que Dios haría esto. Y por eso usted lee el capítulo 11 de Hebreos, donde se nos dice que por fe fue traspuesto, porque creyó a Dios. Enoc, hermanos, creía las promesas de Dios. ¿Sabe? Así como esos hombres creyeron en Dios y en las promesas que ofrece, nosotros también debemos creer las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Sabe? Hay algunas cosas que son imposibles para Dios, entre las cuales es imposible que Dios mienta, según Tito y según Hebreos. Nos dice que es imposible que Dios mienta. Entonces, si Dios nos ha dado promesas, ¿las va a cumplir? Oh, claro que sí. Dios es fiel y justo, hermanos. Mire, no importa cuánto tiempo pase, el Señor es justo para cumplir sus promesas. Pedro habla acerca de esto. Un día es igual a 1000 años para el Señor, y 1000 años como un día. Bueno, lo que trata de decir Pedro es que no importa cuánto tiempo pase, pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, pero si Dios ha hecho una promesa, Dios la va a cumplir. Si una persona le hizo una promesa hace 20 años y no la ha cumplido, ¿usted cree que la va a cumplir? Oh, lo más seguro es de que no, ya se le olvidó. Pero Dios, hermanos, Dios no olvida. Dios cumple sus promesas. Y el hombre, ahí en Pedro, habla acerca de la segunda venida del Señor. Y para algunos era imposible porque ya había pasado mucho tiempo. Y habían aquellos que se burlaban de los cristianos. Decían, oh, ¿dónde está ese día? Ya muchos han muerto. Y de hecho quisiera leer lo que dice la escritura ahí en segunda de Pedro, el versículo 9. Hablando acerca, hermanos, de la confiabilidad de Dios en cuanto a su fidelidad. Dice segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, es decir, no es lento con sus promesas, según algunos entienden la tardanza, o según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oigan, mire, hay muchas promesas que Dios ha hecho, y tarde o temprano Dios las cumplirá. Y así como Enoc fue un hombre
de fe, nosotros también debemos ser considerados hombres y mujeres de fe. Que mi nombre, hermano, si yo hubiera vivido en aquellos tiempos, o tanta fe, que mi nombre también hubiera estado en el libro de Hebreos. Es lo que debemos nosotros desear. Así como Enoc tuvo fe, así como Moisés tuvo fe, como Noé, como Rahab, como todos estos hombres, nosotros también. ¿Y saben qué? Más fe que ellos. Obviamente, conociendo al Señor, nosotros podemos creer más en Él, confiar más en Él. Usted ve las historias del Antiguo Testamento y es extraordinario, Dios las cumplía. Por ejemplo, con Abraham, a la edad de 75 años, ya es grande, ¿verdad? 75 años. Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, que vaya a aquel lugar desconocido y le promete tener hijos, y a la edad de 100 años tiene a Isaac. 25 años después. Eso son es mucho tiempo. El Señor, hermanos, es fiel y justo. Enoc lo sabía y confiaba en Él. Nosotros también debemos creer en las promesas del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es el versículo 6 después de Enoc. Enoc, hermanos, también tenía buen testimonio. Allí en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, el versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, antes que fuese traspuesto, ¿qué cosa? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, la gente sabía que no caminaba con Dios. Esto era algo obvio para con las personas que vivían alrededor de Enoc. Tuvo buen testimonio antes de que Dios se lo llevara. Tenía buen testimonio. La gente sabía que Enoc era un hombre de Dios. ¿Qué dice la gente acerca de usted? La gente sabe que usted es cristiano, es un hombre, una mujer de Dios. Cuando lo ven, si no, esa persona es una persona religiosa. Esa persona es una persona que agrada a Dios. Él no había escondido esta verdad de los demás. La gente lo sabía. La gente sabía, hermanos, cómo vivía Enoc. Que vivía una vida con el Señor. Era algo obvio para los demás. La vida diaria de Enoc lo demostraba, que era un hombre de fe. Mire, me acompaña por favor a Filipenses capítulo 2, el versículo 15. Filipenses 2 es muy similar a Mateo 5, 14 al 16, que habla acerca de la luz del mundo. Una luz no se prende y se pone debajo de un almud, no se esconde, sino que se pone ¿dónde? En el candelero, para que alumbre a todos. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Hablando acerca de aquellos que viven una vida en el Señor, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es obvio cuando una persona vive una vida según la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué es obvio? Porque todos los demás hacen lo opuesto. Porque todos los demás están viviendo una vida totalmente diferente. Y nosotros, hermanos, según el versículo 15, resplandecemos.
Enoc resplandecía en medio de esa generación. Bueno, nosotros también entonces debemos resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa. Y a veces parece que lo único bueno en las noticias son las cosas malas que el hombre está haciendo. Creo que hoy hubo una buena noticia en cuanto al aborto. Pues qué bien. Una buena noticia después de miles de malas. El apóstol Pablo sabía esto. La importancia, hermanos, que vivamos una vida apartada de los demás, diferente a los demás. ¿Sabe? Es muy fácil seguir e ir con la corriente. Es muy fácil. Es más, usted simplemente quédese callado y ya está con la corriente. O sea, es difícil ir en contra de ella. Pero es lo que nos pide el Señor, tener un buen testimonio. Y sabe, a veces la gente va a hablar mal de nosotros, pero que hable mal porque estamos haciendo cosas buenas. Y no que hablen mal de nosotros por estar haciendo cosas malas. Enoc tenía buen testimonio. La gente, hermanos, siempre nos está viendo. La gente siempre está observando. Siempre. Y cómo me molestaba cuando estaba chico y vivía en casa de mis papás con mis hermanos. Y mamá me decía, mi hijo, no puedes hacer eso porque tus hermanos te están viendo. Y pues que miren a otro lado. ¿Por qué a mí? Es que mira, ellos ven cómo te estás portando. O yo también veo cómo se portan ellos. Pero ellos me veían a mí. Y saben, hermanos, la gente nos va a ver. Y quiera o no, la gente siempre está en los asuntos de uno. Bueno, que sepan que somos personas de bien. Decía un hermano que en una ocasión llegó a un apartamento y que la mujer que le iba a rentar también vivía en una parte, en una sección de ese apartamento. Y la mujer supo que este hermano era cristiano. ¿Cómo se dio cuenta? La verdad no lo sé, pero esa mujer le dijo a este predicador, a ese hermano, solamente quiero que no me predique. Usted puede vivir aquí, no hay problema, no vamos a tener ningún tipo de conflicto, pero le pido por favor que no me predique. Ok, muy bien. Y ahora esa señora es hermana. ¿Sabe cómo fue que pasó eso? Porque la conducta de este hermano fue suficiente para que esta mujer se interesara. Es lo único que a veces, hermanos, debemos hacer. La gente va a ver, se va a interesar y va a querer cambiar. Pedro habla acerca de eso en cuanto a la mujer que no tiene un esposo creyente. Con su conducta puede incluso ayudar a que esa persona se acerque. Tenía buen testimonio. ¿Sabe? Hebreos 11 dice que no fue hallado, lo cual pudiera indicar que la gente trató de encontrarlo. La gente trató de buscar a Enoc, pero no lo hallaron. Que de la familia de Enoc, su esposa, sus hijos, no sabemos, pero Enoc tenía buen testimonio. Decían las personas, un hombre de Dios. Qué bien que dijeran lo mismo de nosotros. Hermano, lo último que quiero que veamos es que Enoc fue tomado a una edad joven. Y de 365 años es joven. Bueno, sí, para ellos. Ahora vemos a una persona de 80, 90 años y no decimos, una persona joven. Pero mire, vamos a Génesis. A Génesis capítulo 5. Enoc sí fue llevado a una edad joven. Y aunque ustedes me digan, hermano, es que 365 años no es joven, no es joven para nosotros. Pero comparado a los demás, sí fue joven. Por ejemplo, miren, ustedes leen el versículo 17, el capítulo 5. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. 895
95. Wow. Comparado a 365, oh, una gran diferencia. Ok, miren el versículo 20. El padre de Enoc. Y fueron todos los días de Jared. Oh, Jared, mira. ¿Cuántos años vivió este hombre? Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 962. Comparado a 365. O si ve usted que Enoc sí fue llevado a una edad joven, a comparación de los demás. Bueno, mire el hijo de Enoc, Matusalén. Es el hombre que vivió más años aquí en la escritura. Pudieron haber habido más, no lo sabemos, pero Matusalén, según el versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió, casi 1000 años. Y luego, mire, a mí siempre me llamó mucho la atención, porque hay estos hombres de 800 años, de 900 años, y luego está Enoc. 365 años. Es muy poco a comparación de los demás. Ahora a veces hay personas que llegan a los 90 y dicen, no, take me out of my misery. Ya estoy cansado, no puedo más. Bueno, vivieron muchos años estos hombres, sí. Pero Enoc, hermanos, aunque solamente vivió 365 años, vivió una vida plena. Una vida plena. No necesitó más años. Fueron suficientes. Y de hecho, algunos hablan acerca de este número específico, 365. ¿O qué viene a la mente cuando pensamos en 365? Oh, en un año, ¿verdad? Un año, 365 días. O sea, algunos han mencionado que esto podría simbolizar una vida completa. Una vida sin remordimientos. Una buena calidad de vida. Porque sabe, hermanos, lo que realmente importa es que tengamos una vida de calidad y no la cantidad de años que hayamos vivido. Una persona puede tener una vida de calidad a la edad de 40 años. Y una persona de 90 años nunca haber tenido una vida plena y de buena calidad. Este comentarista, hablando acerca de la edad de Matusalén, dijo lo siguiente, y me pareció excelente su comentario. Su frase dice, la experiencia humana más importante no es la duración de la vida física en la tierra, sino la calidad de vida espiritual que conduce a la presencia eterna de Dios. Usted pudo haber vivido 20 años, 30 años, 40 años, pero no se compara, hermanos, a estar frente al Señor toda la eternidad. Lo que realmente importa es la calidad de vida y no cuántos años haya vivido. Una persona de 70 años y una persona de 30, algunos dirían, no, la persona de 70, pero ¿cómo vivió su vida? ¿Fue una buena vida? ¿Una vida con el Señor o una vida en el mundo? Bien, hermanos, mire, vamos a terminar. Y quiero enfatizar lo que dice Hebreos 11:5. Antes que Enoc fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes. Hermanos, un día el Señor vendrá por su iglesia. Y antes que llegue ese día, nosotros debemos tener testimonio de haber agradado a Dios. Antes que llegue ese día, nosotros debemos procurar caminar con el Señor.
Debemos procurar ser hombres de fe, mujeres de fe. Procurar tener buen testimonio y una buena vida. Jesús vendrá por su iglesia en algún momento cuando no lo sabemos y nos llevará con Él. Mire 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y sé que faltan algunos acentos. Y lo menciono porque una hermana me dijo, hermano, en la mañana le faltó un acento. Sí, lo sé. Y aquí también me faltaron algunos. Pero dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Con este versículo, hermanos, quiero que terminemos. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablando acerca de este suceso. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros algún día vamos a experimentar la muerte física, pero no tenemos por qué experimentar la muerte espiritual. Hermanos, lo dudo mucho que Dios en esos tiempos, y sería imposible, Dios ya no trabaja de esa forma. Así que lo dudo, que Dios nos lleve a alguno de nosotros para no ver muerte. Pero ¿sabe lo que sí estoy seguro? Lo que tengo en mente, hermanos, y lo que sé que sí sucederá es que el Señor vendrá por su iglesia. Y usted y yo debemos estar preparados antes, porque ese día será muy tarde. El Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. El Señor dice, les dirá, apartados de mí. Bien, hermanos, este Enoc, el hombre que no murió, nos enseña muchas cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Gracias por su atención. Vamos a dar lugar al himno.